Aquí en Todo lo que es vida escuchábamos un poquito de buena música y llegó el momento de hablar de ciencia. Así es, Me y gusta. tiene que ver con un paisaje al que estamos acostumbrados acá. Te decíamos, estamos acá casi en el corazón del Parque San Martín, Ujú. pero antes que nada, al lado de algo de lo cual te diría estamos totalmente acostumbrados, que es el Sí, paisaje magnífico de la cordillera de los Andes a nuestras espaldas siempre. Paisaje que exactamente. pueden disfrutar y con el cual se deslumbra mucha gente que nos visita. Y hablamos más temprano de las preguntas de los chicos. Y un Exactamente. chico de afuera, lo primero que preguntaría es, ¿y todo esto cómo se formó? Claro, ¿cómo ¿Cómo, surgió? ¿Cómo se originó? cómo surgió este paisaje imponente que tenemos acá? Tiene que ver con el entrevistado que tenemos del otro lado de la línea, Eli. Exacto, estamos en comunicación con el Lucas Lotari. Él es licenciado en Geología y becario doctoral Sí. del CONICET e integrante del grupo de Tectónica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales y Aniglia CONICET Uncuyo. Todo eso Ujú. nos va a explicar obviamente Lucas, porque han revelado nuevos datos sobre la evolución de la Así es. cordillera de los Andes, nada más ni menos, este hermoso paisaje que tenemos tan imponente en nuestra provincia. ¿Cómo andamos, Lucas? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por la presentación. No, por favor, muchas gracias a vos por tu tiempo y por contarnos de qué se trata este estudio que han estado realizando respecto a la cordillera de los Andes. Mira, como bien decías, yo soy parte del grupo de Tectónica acá en el CONICET, en Ujú. Anigla. Este grupo de Tectónica es un grupo que hace más de 20 años se encarga de estudiar cómo se comportó, tratar de entender en realidad la cordillera de los Andes. Hay gente como yo que nos encargamos un poco de tratar de entender la historia, vamos a la montaña como si fuésemos detectives Claro. a buscar evidencia para reconstruir el pasado. Y hay gente también en nuestro grupo que se encarga de monitorear cómo está comportándose la cordillera ahora, con sismógrafos, por ejemplo, y con cada sismo entender qué está pasando, a dónde está creciendo, a qué ritmo, y qué posibles riesgos puede traer para la comunidad también. Básicamente a eso se dedica nuestro grupo. Ujú. El trabajo en cuestión tiene que ver con estudios realizados y con periodos que se nos hace un poco difícil tenerlos en claro, porque estamos hablando, en el caso de la historia del ser humano, estamos hablando de hace 1 millón de años atrás aproximadamente, pero en este caso estamos hablando de 50, 60 millones de años atrás. Sí, son escalas temporales y espaciales de los físicos, de la cantidad de volumen de roca que se mueve, que nos escapa y que a nosotros mismos que estamos en esto nos cuesta a veces dimensionar. Pensaba esto, que nosotros, no sé, Cristo fue hace 2000 años, y estamos hablando de millones de años, Claro. es muchísimo tiempo. La cordillera empezó a levantarse, antes esto era una llanura, nosotros si miramos hoy al oeste vemos la precordillera, pero antes era todo llano. Ujú. Más, hasta la Aconcagua llegaba al Océano Pacífico, hay restos fósiles que están subiendo a la Aconcagua. Y eso sucedió, empezó a levantarse hace aproximadamente 80 millones de años. Sí. El Eh, estudio de ustedes, ¿en qué aspecto de toda esta historia se focaliza? sí. La historia de la cordillera de los Andes es súper compleja, entonces hay muchísima gente estudiando, cientos de geólogos acá en Sudamérica estudiando cómo se comportó. Mi estudio puntualmente es en la reserva de Divisadero Largo, acá cerquita, a 8 Ujú. kilómetros de Mendoza, hacia el oeste. Y en esa reserva hay unas rocas, que son las rocas de la formación de Divisadero Largo, que lo que determinamos nosotros es la edad de esas rocas, y determinamos que tienen 65 millones de años, y en ellas encontramos evidencias de cómo era la cordillera en ese momento, y además cómo era el clima acá en Mendoza hace 65 millones de años. Ujú. Ujú. ¿Y cómo fueron esos datos que arrojaron? ¿Cómo era Mendoza hace todo ese tiempo y cómo era el clima? Sí, lo que nos encontramos, ya habían trabajos previos de algunos paleontólogos, Ujú. también de acá de Yanigla, que habían encontrado fósiles de cocodrilos, de boas, de tortugas, Ajá. y lo que nosotros identificamos ahora es que donde estaban esos fósiles, el ambiente eran lagos poco profundos. Mirá. Entonces toda esta zona de Mendoza, Potrerillos, todo esto eran todos lagos muy poco profundos en un ambiente más de llanura, totalmente distinto a lo que tenemos hoy en día. Y también al observar que habían boas, por ejemplo, que son típicas de un ambiente húmedo, también nosotros encontramos muchísimas marcas de raíces, es decir, que había abundante vegetación también. Ujú.
podemos decir que era un ambiente cálido y que era un ambiente, además de cálido, muy húmedo. Cuando hablas de esta fauna, disculpame, nombraste tortugas, cocodrilos, boas, estamos hablando de hace cuántos millones que vivían aquí. Y eso es aproximadamente entre 65 millones de años y los 40 millones de años. Sí. Es decir, justo después de que se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Los grandes dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y a partir de ahí el planeta empezó a ser dominado más por mamíferos. Los reptiles empezaron a quedar medio subordinados y de ser de menor tamaño, como es el caso de los cocodrilos, las boas y las tortugas. Claro, eso te iba a preguntar. Esas especies que mencionabas recién, ¿guardan alguna similitud a cómo las conocemos ahora, actualmente? Sí, completamente. Serían los ancestros más primitivos, más antiguos de las formas que conocemos hoy en día de boas, de cocodrilos. Quizás los cocodrilos hay más antiguos, pero sí. Bien. Te hacemos una pregunta, un tema que hemos estado hablando más temprano, lo decíamos recién en la introducción, tiene que ver con las preguntas de los niños, que son las preguntas más incisivas, científicas, profundas, y son preguntas que después seguimos haciendo. En tu caso particular, Lucas, en lo que tiene que ver con esta investigación en particular, ¿cuáles fueron tus intereses personales, tanto por el estudio que vos tenés como geólogo, pero por el aspecto particular de estos orígenes de nuestra cordillera? ¿Qué es lo que te motivó a vos como científico y también en parte como niño, ¿no? Porque son preguntas centrales que nos han hecho evolucionar siempre. Sí, como una parte de mi niño interno, cuando empecé a estudiar geología, yo no tenía mucha idea de qué era la geología. Cuando la empecé a estudiar, empecé a entender un montón de cosas, de por qué los volcanes estaban donde estaban, por qué los terremotos eran en determinados lugares y no en todos lados, por qué habían relieves positivos. Eran todas preguntas que yo me hacía de chico, quizás no con esa complejidad, pero cuando empecé a ver en la carrera respuestas para todas esas preguntas, mi cabeza explotó. Fue fantástico empezar a entender un poquito más al mundo en el que pisamos y ir a cada lugar que pude visitar en mi vida y decir, mirá, esta montaña está acá por esto, este lago está acá por este motivo, y empezar a entender los procesos que se están dando en la Tierra. Creo que es mi principal motivación y la principal motivación de todo lo que hacemos ciencia, tratar de entender a la Tierra. Recién dijiste algo como que te voló la cabeza o algo así, o te explotó la cabeza. Es lo que pasa cuando uno empieza a hablar de dimensiones de espacio y de tiempo que poco y nada tienen que ver con lo cotidiano, con lo que nos ocupa la cabeza todos los días, y el hecho de ser conscientes en qué lugar tan pequeñito ocupamos en la historia y en el espacio, ¿no, Lucas? Sí, tal cual. Poder contemplar y de algún modo entender, no lo terminamos de entender todavía, pero de algún modo entender la inmensidad de la naturaleza y el espacio que ocupamos como seres humanos es increíble. Sí, y en el caso específico de la cordillera de los Andes, que recién lo decía Lucas, aquí en Mendoza estamos habituados a verla todos los días. Ahora uno lo extraña un poco, es decir, lo hace extraño, y volvemos a tomar conciencia de lo imponente que es esta formación que atraviesa todo un continente. Sí, la cordillera de los Andes es quizás uno de los rasgos topográficos más importantes del planeta. Es el cordón montañoso más extenso y el segundo más alto del planeta. Es algo único realmente lo que tenemos acá. Por eso en mi trabajo hay colaboración con gente de Estados Unidos y de Alemania, porque ellos están interesados en saber cómo se formó semejante montaña y semejante cordón montañoso. Claro. Lucas, ¿qué importancia tiene este tipo de estudios para, obviamente, la ciencia y para las personas que vivimos acá? Vamos a hacerlo más propio, digamos, porque tenemos como dijo Juan recién, tenemos la cordillera de los Andes a nuestras espaldas. ¿Qué importancia tiene este tipo de estudios? Sí, estos tipos de estudios tienen varias aristas, varios lados por donde verle la importancia. Por un lado, lo importante que es conocer el territorio que habitamos, ¿no? Entenderlo, saber cómo se comporta, cómo se comportó en el pasado, y también con todo eso, con esa información podemos entender un poco de cómo se va a comportar en el futuro, ¿no? La ciencia mucho hace eso, de entender el pasado para poder hacer predicciones. Eso por un lado.
Y después hay otra arista, que es la arista de los riesgos geológicos. También entender las rocas permite saber en dónde, por ejemplo, acá en Mendoza hay fallas activas, donde si llegase a haber un sismo con un epicentro acá en Mendoza, se va a mover esa falla, y si hay un edificio sobre esa falla, puede llegar a ser una catástrofe. Entonces entender también eso. Y otra arista que tiene es la arista económica, las rocas estas de la formación divisadero largo, que es la que yo estoy estudiando, en profundidad, en subsuelo, son rocas que tienen hidrocarburo o actúan dentro del sistema hidrocarburífero como un sello. Entonces es importante conocer cómo es la distribución de estas rocas en subsuelo, y con estos estudios se puede llegar a inferir. Entonces también tiene una arista por ahí productiva. Perfecto, Lucas. Bueno, ha sido un gustazo tenerte acá en comunicación, y un orgullo también que seas parte de este estudio, así que estaremos atentos a ver qué otros datos podemos conocer respecto a la cordillera de los Andes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y por ahí, si me permiten un poco, otra situación que es por ahí súper importante para nosotros, sí, es adelante. La falta de apoyo que está habiendo hacia la ciencia hoy en día. Yo soy becario doctoral, estoy en mi último año de doctorado. Me encantaría vivir en Mendoza y seguir estudiando la cordillera acá en el CONICET, pero con esta falta de apoyo lo más probable es que me tenga que ir. Ahora estoy evaluando posibilidades de irme a Alemania, seguir mi postdoctorado, cuando en realidad yo quisiera quedarme acá en Mendoza. Me parece importante que nos detengamos un poquito, Lucas, porque sí, la verdad es que el trasfondo de todo esto es, a partir de los recortes que ha impulsado el gobierno nacional, la continuidad de tu doctorado está en peligro, ¿es así? Sí, yo tuve la suerte que estoy en mi último año ya, Claro. ya tuve presupuesto para hacer los estudios que hice, con las colaboraciones y también con proyectos del CONICET. Ya tengo todos mis resultados, los estoy escribiendo, los publiqué en este paper, también este trabajo científico, pero los chicos que están ahora no tienen plata para nada, ¿no? Sus proyectos están totalmente interrumpidos. Y lo que se me interrumpe a mí es la carrera de investigador. O sea, no están habiendo ingresos ahora como investigadores en CONICET. Si quiero seguir haciendo ciencia, no tengo otra opción que irme del país. Perfecto. Nos parecía importante aclarar también ese punto. Lucas, muchísimas gracias y un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por mostrar un poco lo que hacemos. Gracias. Abrazo. Chao, hasta luego. En comunicación, Lucas Lotari, licenciado en Geología y becario doctoral del CONICET, hablando sobre este estudio en el que revelaron datos sobre la evolución de la cordillera de los Andes, este hermoso cordón montañoso que tenemos acá, que tenemos el gusto de tener en la provincia, pero que recorre kilómetros y kilómetros. Kilómetros y kilómetros. Hermoso paisaje, y hermoso paisaje el que tenemos hacia adelante, hacia el fin de semana aquí en Mendoza, porque hay una gran cantidad de espectáculos, muchas cosas. Siempre no solamente tenemos planazos para los fines de semana acá en la provincia. Qué suerte que tenemos. A esta persona la conocimos, quizás si no la conociste, en pandemia, porque fue en ese momento que Sebastián Furman, quien es pianista, compositor y docente, pero antes que nada devoto de la obra de Charly García, comenzó a hacer un podcast. Como tanta otra gente que tuvo que reinventarse en la pandemia, él se dedicó a hacer un podcast basado en la difusión de la obra de Charly García, como fanático, como conocedor, como músico, y se centró en lo que para algunos es la época dorada de Charly García, es decir, los 3 primeros discos solistas, Yendo de la cama al living, Clics modernos y Piano Bar, discazos. Con el tiempo, discazos de los tremendos. Algunos consideran que el tercer álbum en cuestión... ¿Se puede cortar el llamado del teléfono? Sí, se puede. Ahí está. Muchas gracias. Algunos consideran que el tercero de estos discos, Piano Bar, es el mejor disco de Charly. Un disco crudo, genial, con los 3 hits, con Fito Páez. Para mí es mi disco preferido, pero en esto no soy original. Hay mucha gente que considera que Piano Bar... No hace falta ser original, Juan. Si te gusta, te gusta. Exacto. Listo, punto. Piano Bar arranca con Demoliendo Hoteles. Sí. Los mejores golpes de tambor para arrancar un disco. Porque viste que empieza ¡pa! Tremendo. Exacto. ¿Sabés cómo hemos escuchado esa intro más de una otra vez? Y después... promesas sobre el bidet, raros peinados nuevos, cerca de la revolución. Bueno,
temazos que tiene este disco. Totalmente. ¿Qué pasa con Sebastián Furman y su show que armó poco tiempo después de la pandemia en torno a la obra de los 3 primeros discos de Charly García? Se presenta hoy, sí, a las 21 en el Teatro Independencia. El show se llama La Canción Sin Fin, una celebración de la música de Charly García. Es viernes, así que si te parece vamos directamente a escuchar algo de Charly en lo que es una muestra, no es un clip, sino es un cachito de la grabación de Piano Bar, lo que fue la grabación en su momento, en que se lo ve a la gente muy divertida. Hay un gran coro haciendo Demoliendo Hoteles, no es lo que vamos a escuchar una de las versiones primeras, no la final de Promesa sobre el Bidet. Pero lo tenés ahí a Willy Turri, Alfredo Tot, Pablo Guyot, Fito Páez muy joven, viviendo un sueño. Un poco de talento de niño, por ahí, ¿no? Un poquito. Así que tenemos la música de Charly y alrededores para Ahí está. escuchar. Escuchamos buena música de la mano de Charly García y continuamos con todo lo que es Beat.